Ya, ahora sí, ahora sí ya está grabando. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que sería la segunda parte de los trastornos de la sensación, percepción y representación. Ahí sí. Ya. Comenzamos entonces al tiro con tres conceptos. Bueno, en realidad, primero vamos a ver un poco en qué habíamos quedado la vez anterior. Quedamos o vimos, primero que todo, los procesos básicos de los elementos del vivenciar del punto número 1, o sea, sensación, percepción, representación. Vimos qué implicaba cada uno de estos fenómenos. Vimos también los tipos de percepciones, los tipos de representaciones. Y luego comenzamos a ver la psicopatología, o sea, los trastornos propiamente tal. Comenzamos por los trastornos de la sensación, vimos los dos grandes grupos que hay, comenzamos a ver los trastornos de la percepción, los cuantitativos, ¿cierto? Y luego comenzamos con los cualitativos, partiendo con las ilusiones, ¿cierto? Y ahí teníamos tres tipos de ilusiones. Hoy día continuamos con trastornos de la percepción cualitativos. Y aquí vamos a ver tres conceptos: las alucinaciones, las pseudoalucinaciones, que son un fenómeno distinto, y la alucinosis. Vamos a ir viendo, bueno, primero que todo, contextualizarnos un poco. El término alucinación se utiliza de una forma bastante amplia para señalar ciertos fenómenos psicóticos que ocurren a nivel mental. Sin embargo, vamos a ver, en este caso, en esta clase, que hay ciertas diferencias, de hecho es una diferencia bien particular, bien específica, entre una alucinación y una pseudoalucinación. ¿Ya? Entonces vamos a conocer que existen dos fenómenos que son bastante similares. De hecho, podríamos decir que son tres fenómenos que son bastante similares. Sin embargo, cada uno tiene una característica bien particular que los diferencia entre uno y otro. Entonces, vamos a ir viendo a nivel psicopatológico, comprendiendo que estos fenómenos tienen estas diferencias. Sin embargo, vamos a ver después, el próximo semestre, para efectos de diagnósticos, de criterios diagnósticos, de lenguaje técnico general, se utiliza el concepto de alucinación para este tipo de sintomatología, ¿ya? Después, cuando vayamos avanzando, vamos a ir comprendiendo un poquito mejor. Partimos entonces con este trastorno de la percepción que son las alucinaciones. También sería un trastorno cualitativo, o sea, todavía estamos en el grupo de los trastornos cualitativos de la percepción. Las alucinaciones son un fenómeno perceptivo que surge sin la presencia de un estímulo real o de un estímulo externo. O sea, la persona percibe algo, un fenómeno, un objeto, persona, animal, etcétera. Sin embargo, ese objeto, animal, persona, etcétera, no está presente en la realidad externa. Jaspers describió algunas características de este fenómeno de las alucinaciones. Son corpóreas. Recordemos que las percepciones, si bien en este caso es un trastorno de la percepción, aún así el proceso perceptivo en sí mismo tiene una frescura sensorial bien especial. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la clase pasada? Que está todos los elementos de la percepción. La, el estímulo está ahí entregando todas sus características, los colores, la textura, el olor, todas sus características, y la percepción tiene esa información a flor de piel. Entonces, es por esto que las alucinaciones son tan vivaces. De hecho, por esto mismo también las personas lo vivencian como algo real, algo con mucha certeza de que esto
que yo estoy viendo, escuchando, sintiendo, está ocurriendo realmente, a pesar de que los demás no lo puedan ver, ¿ya? Entonces, además de esto, las alucinaciones al ser un trastorno, en este caso cualitativo, implican que se dan objetivamente, o sea, surge la alucinación tal cual se configura la alucinación. La persona no tiene control sobre cómo y por qué surge la alucinación. ¿Por qué con esos colores? ¿Por qué con esa forma? ¿O con esa sensación, con ese tacto? ¿O con ese olor? ¿Ya? Entonces, la persona recibe la información sensorial objetiva y surge la alucinación. Y obviamente, en este caso, no hay un estímulo presente, por ende, solamente surge esta información sensorial tan viva y lo que genera que finalmente se vivencie como algo sumamente real para el paciente. Son bastante nítidas, son constantes, pueden ser fácilmente retenidas por esto mismo, o sea, por esta frescura sensorial que tienen las alucinaciones. Y todo este conjunto de características finalmente aportan a que entendamos por qué es que cuando una persona presenta una alucinación, la vivencia con esta certeza de que esto está realmente ocurriendo. A pesar de que podamos discutirle, pero es que mire, si ahí no hay nada, igual el paciente lo va a vivir con esta certeza de que esto realmente es así. Tenemos tipos de alucinaciones, partiendo por las alucinaciones auditivas. Seglas clasificó estas alucinaciones auditivas en tres. Tenemos las alucinaciones auditivas elementales, asociadas a ruidos y sonidos que no tienen un significado especial en la vida cotidiana. Zumbidos, silbidos, ruidos generales que en realidad no se asocian a nada que nosotros podamos conocer. Tenemos también las alucinaciones auditivas comunes, en donde se refiere a sonidos que ahora sí conocemos, un martillazo, el sonido del celular, el sonido del motor del auto, ¿ya? O sea, las alucinaciones auditivas comunes se asocian a elementos, objetos que la persona conoce, o sea, son sonidos conocidos. Carla, dígame. Profesora, en las alucinaciones elementales está incluido lo que es, por ejemplo, el tinnitus, o no es parte de, por ser del oído, digo. O sea, el fenómeno tinnitus no es una alucinación, pero ese sonido que ¿Mm? pareciera que está ti todo el tiempo, ¿Sí? también podría ser. Ya, ok. Y lo Sí, otro que le iba a preguntar, sí, mientras dígame. sea un sonido que es totalmente genérico, o sea, que no tiene ninguna asociación o significación especial para la persona, es elemental. Ok. Lo otro que le iba a preguntar en cuanto a las alucinaciones, ¿siempre vienen así solas o acompañadas de otras cosas? Por ejemplo, las personas que tienen demencia senil alucinan, ¿cierto? Porque ven cosas, pero vendría siendo como que la alucinación de ellos es un síntoma de la demencia senil. O sea, estos son trastornos. Recordemos que trastorno implica que algo es anormal o no es normal, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo que estos son síntomas individuales en realidad. Entonces, estas alucinaciones son solo un síntoma. Eso significa que hay alguna otra condición de base provocando que surjan las alucinaciones. Ah, ok. Gracias. No es que es solo así, alucinación, listo. No, no, de repente se confunden, sí, por el concepto de trastorno, pero el trastorno netamente significa que algo es anormal o que algo no es esperable dentro de un fenómeno, ¿ya? Y en este caso, esto es lo no esperado dentro del fenómeno perceptivo.
¿ya? Entonces vamos a ir viendo después que las alucinaciones en general son un síntoma. Y el conjunto de síntomas es el que nos va diciendo cuál sería la condición previa o la condición origen. Tenemos también las alucinaciones verbales, auditivas verbales, en donde la persona escucha murmullos, voces, conversaciones, em, como que le hablan, le gritan cosas, le dicen cosas. La mayoría de las alucinaciones auditivas verbales son bien negativas, asociado a que tratan mal al paciente, le dicen cosas negativas o dolorosas, lo insultan, le reprochan. em, Siempre, la mayoría de las veces es algo negativo. Igual podríamos encontrar algunos casos en donde las voces les digan chistes, ya, o le digan piropos, halagos, sean, no sé, pues, cánticos religiosos o cosas positivas, agradables para el paciente. Pero la gran mayoría son cosas desagradables. Lo que escucha el paciente son cosas desagradables o que le atacan, lo amenazan, le inculcan ideas también, ¿ya? Todo esto viene siempre desde afuera. O sea, las alucinaciones se dan en el espacio externo, o sea, en el espacio objetivo externo. Vienen desde afuera, ¿ya? Ya que recordemos que son de la percepción. Entonces, provienen desde afuera. Entonces, desde afuera, algo le dice algo al paciente, le grita, le conversa, una o más voces. Ahí depende de cada paciente. Tenemos aquí algunos ejemplos. De hecho, estos ejemplos son del documento del Caponi, ¿ya? Así que de repente igual los ejemplos escritos van a ser un poquito antiguos, a situación un poquito antigua, pero hay algunos que no, ¿ya? Por ejemplo, aquí un paciente alcohólico confesaba que durante el episodio delirioso no podía dormir porque escuchaba chasquidos y crujidos intensos que provenían del patio de su casa. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, todo lo que sea auditivo sería una alucinación auditiva. Tenemos también las alucinaciones visuales. Aquí tenemos una gran variedad de alucinaciones visuales. Desde lo más cotidiano del mundo, eh, lo más cotidiano que se les pueda ocurrir, un lápiz, un vaso, una taza, ¿ya? Desde lo más básico y cotidiano del mundo hasta lo más extravagante, extrafalario, inverosímil, un gigante multicolor que camina por las calles y está aquí sentado en mi casa. Así, desde lo más simple hasta lo más inverosímil que se les pueda ocurrir. Álvaro. Profesora, es lo mismo cuando, o podemos decir que es una ilusión cuando uno va a caminar, va en una carretera y ve eso como agua, o es absurdo lo que estoy preguntando. Cuando usted mira al horizonte y ve que hay agua en la carretera y dicen, oh, estoy viendo una ilusión. Ah, como los espejismos. No sé si me entiende. Si eso es una ilusión de algo, ¿se puede tomar como una ilusión? ¿O es como usted dice, espejismo, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? Porque pareciera Mm, que uno ve algo que no es. Se asociaría más a una ilusión, yo creo, porque una alucinación ya es un proceso mucho más complejo que solo ver algo que me pareció que estaba ahí y después no. Habría Ah, que ver. profe, disculpe, es que eso es un acto reflejo que hace el asfalto con el sol, pero un acto reflejo porque eso está hecho con ¿cómo se llama? Con mina. Entonces la mina brilla. Ah, ya. Ah, o sea, ya. Entendí. De hecho, Entendí el ejemplo. se llama espejismo inferior.
Exactamente. Ya se Eso refiere se a produce ya por los cuando uno mismos va minerales. caminando por la Es un calle. efecto Ya de entendí. temperatura por calor y no me acuerdo qué. Ya. No, eso, claro. Ese ya es un proceso distinto. Eso tiene que ver más con el material con el que están construidas las calles, el sol, y ahí intervienen otros factores. No, yo pensé que se refería tal vez como cuando hay personas que de pronto de lejos ven algo como que estuviera ahí, después uno se acerca y no era. Ahí podría haber Profe, es sido lo una mismo ilusión. que, profe, es lo mismo que cuando usted anda en el desierto. No sé si alguna vez han ido al desierto de Atacama cuando hace calor. En pleno verano, ustedes acuérdense que la arena también está hecha o sea, el vidrio está hecho de arena y la arena produce ese efecto de lejos como brillante, brillante así como tipo agua, es por lo mismo el reflejo. Claro. Bueno, y en todo caso, si una persona estuviera, supongamos, deshidratada en un ambiente caluroso, también podría alucinar. Pero ahí tendríamos que valorar la situación en realidad, que es en realidad el efecto de los minerales o es que la persona está mentalmente agotado, está pasando algo y por eso está alucinando o es una ilusión. Tendríamos que averiguar. Hay varias posibilidades. Catherine, Profesora, pero eso no sería lo que vimos la clase pasada, la pareidolia, lo que preguntaba el compañero. ¿Podría asemejarse a eso? Cuando se ven como esos reflejos, las caras. podría ser también. Es que ahí tendría que describirme mucho mejor la situación para poder realmente decirles qué es y qué no. Pero tenemos todas esas opciones. Alguna de esas puede ser, totalmente. Ya estamos en las alucinaciones visuales. Como les decía, el contenido de las alucinaciones visuales puede ser lo más común del mundo y lo más extravagante, inverosímil del mundo también. ¿Por qué? Pasa mucho algunas veces que está como esta idea de que una persona que está alucinando va a estar al mismo tiempo agitada también. O sea, va a ser una persona que, no, es que mira, está todo, hay monstruos y me persiguen, no sé qué. Y no siempre es así. Ya hay personas que alucinan con cosas sumamente cotidianas o con figuras o con cosas sumamente simples y actúan con una total calma frente a la alucinación. Entonces, no siempre vamos a encontrarnos con pacientes que estén así desbordados, con una agitación, diciendo una alucinación. No, también podríamos encontrar pacientes que tengan una alucinación, pero con algo sumamente cotidiano. El punto es que ese objeto, animal, etcétera, no está presente en la realidad externa y por ende no va a ser compartido por el otro. O sea, nosotros no vamos a poder ver lo mismo que está viendo la persona. Tenemos aquí, de hecho, vamos a ver un ejemplo de cómo es que, bueno, la certeza con la que vivencian finalmente las personas, a pesar de que el otro no comparta lo mismo que se está viendo. Rudy, para. Me estás poniendo nervioso. Te volverás ciego. Por favor. Tengo que ir al baño. Pues ve. Está ahí, a 5 metros de ti. Lo haría, pero ¿Pero qué? ¿Las ardillas? ¿Cuántas hay? ahora solo hay una. No puedes ir al baño porque hay una sola ardilla. Si me bajo de la cama, llamar a las otras. Oh, Rudy. No se trata de eso. Solo son ardillas. Sí. Ardillas, Rudy. Son las criaturas más simpáticas del planeta. Oh, no, no lo son. En la lista de depredadores se sitúan justo antes del final, solo por encima de los pollitos y las babosas. ¿Qué pueden querer de ti? ¿Tus avellanas? ¿Crees que es eso? Oh, Rudy. Vamos, te acompañaré. No te muevas. No
los pies de tu cama, sobre la barra. Ten cuidado, va a saltar. ¡Allí hay otra! ¡Al extremo de la cama! ¡Cuidado, derecha! ¡Hay otra dispuesta a saltar! ¡Llama ahí! ¡Junto a la puerta! ¡Acaba de entrar! ¡Junto a la puerta! ¡La que estaba en el baño está saliendo! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Traiga la sabandija! ¡Cuidado! ¡Que a tu hombro! ¡Tienes una sobre tu hombro! ¡Quítamela! 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 ¡Ahora voy! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Entra por el baño! ¡Resguardémonos, Rudy! ¡Sí! ¡Construyamos un parapeto! ¡Rápido, ayúdame! ¡Necesitamos un puente! Se han ido. Puedes ir al servicio sin peligro, Rudy. No, es muy arriesgado. No. No, ¿cuánto tienes? Esto. Bazooka. Sí. Cárgalo. ¡Oh! ¡Adelante, vamos allá! Bueno, ahí estábamos viendo, y imagínense, eso, la alucinación de este caballero eran netamente ardillas. No gigantes, no nada, simplemente ardillas. Pero para él representaba un peligro, ¿cierto? Y él estaba sumamente tranquilo, ahí manejando su propia situación. Y bueno, aquí en este caso el compañero le ayuda a poder ir al baño. Pero como pueden ver, finalmente la persona lo vivencia con mucha certeza, ya que a pesar de que la otra persona no pueda ver lo mismo que está viendo el paciente ve con mucha claridad su alucinación. Tenemos también las alucinaciones extracampinas, que son un tipo de alucinación visual, ya que tienen que ver con nuestro campo visual. Sin embargo, en este caso, la alucinación extracampina está fuera del campo visual. O sea, está justo donde se termina mi campo visual, donde mi visión periférica ya no logra ver con detalle. Por esto que siempre, en su mayoría, los relatos se asocian a em, elementos, sombras, personas, animales, etcétera, que se encuentran a espaldas del paciente, que le persiguen, que le tocan los hombros, que le hablan por detrás. Siempre generalmente son relatos de ese tipo, que alguien está detrás del paciente, le toca, le habla, le dice cosas, ¿ya? ¿Qué tipo de alucinación visual? Puede ser una gran variedad, nuevamente, o sea, desde algo totalmente fantástico hasta simplemente una sombra que no tiene cara, que no tiene ningún tipo de característica que lo diferencie entre persona, animal, demonio, lo que se le ocurra. Entonces, siempre va a estar situada atrás del paciente, o sea, en este punto en el que yo no alcanzo a ver con detalle. Algunos pacientes igual rescatan algunas características, una o dos características, de pronto el color o la edad de la alucinación, o que si es un animal, qué raza, ahí puede variar, pero siempre tiene pocos detalles, ya que como está fuera del campo visual, en realidad la persona no logra obtener más detalles visuales sobre su alucinación. Carla, dígame. Profesora, pero si está fuera del campo visual, ¿es correcto que sea una percepción visual igual? Porque finalmente lo que puede relatar que dice, creer, ver, también es como parte de una imaginación, po, es como un tema de percepción nomás, no es que realmente lo vea.
Porque todo el tiempo habla de que está fuera del rango visual, que no lo ve y que está detrás de él, pero aún así es visual. Sí, porque como les decía, a pesar de que está justo en el límite de nuestro campo visual, de nuestra vista periférica, los pacientes aún logran identificar algunas características, ya sea el color o una forma o el género, como les decía, o no sé si es un animal, qué tipo de animal es, pero no logra decirnos en detalle. No sé, pues nos puede decir, es una señora, pero no sé qué edad tiene, solo sé que es mujer, pero no le puedo ver bien la cara, pero está ahí, está detrás, está en mi hombro, o está a mis espaldas, me persigue. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Tenemos también las alucinaciones olfativas y gustativas. Bueno, esto obviamente se relaciona con olores y sabores que el paciente percibe, pero no hay ningún estímulo provocándolo. O sea, no hay nada en la realidad externa provocando ese olor o ese sabor. Y aquí puede ser o placentero o displacentero, o sea, la variedad entre qué es lo que sea también depende mucho de cada paciente. Muchas veces también cuando se perciben estos olores o sabores vienen acompañados de una idea. ¿A qué me refiero? No es solamente que el paciente diga, oye, supongamos, oye, hay olor a basura aquí, y siempre hay olor a basura. Generalmente se acompaña también con una idea. No, es mi vecina que siempre viene a dejar la basura aquí en mi casa. Siempre me bota su basura aquí y ese es el olor malo que hay. Pero claro, si vamos a revisar, no va a haber nada, no va a haber basura, puede que ni siquiera tenga vecina o la vecina ni siquiera converse con el paciente. Pues generalmente se acompañan de una idea. Y por eso es que vamos a dar cuenta de que hay este olor o sabor agradable o desagradable. Porque generalmente se asocia a algo, el paciente lo asocia a alguna situación. Tenemos también las alucinaciones táctiles o ápticas, que tienen que ver con el tacto, o sea, todo lo que nosotros experimentamos a través del tacto. Y aquí también, mucha variedad. Me rozan, me pinchan, me apretan, me agarran, me pellizcan, me atraviesan, me queman, me mojan, todo. Cualquier sensación que sea táctil sería una alucinación táctil. Puede ser sensaciones de humedad, por ejemplo, como que, no sé, toco todo lo que toco, se siente húmedo, mojado o se siente caliente, ¿ya? Ahí también hay bastante variedad. Me caminan cosas, me caminan animales, insectos, que es lo que generalmente se dice cuando que les caminan algo. Generalmente son insectos, hormigas, sobre todo, que son como bien pequeñitas, gusanos, serpientes incluso también. Ahí hay una gran variedad de elementos. Mientras no haya ningún estímulo que esté entregando esa información sensorial, sería una alucinación táctil. Tenemos también las alucinaciones senestésicas asociadas a las propiocepciones y enterocepciones, o sea, a las percepciones asociadas al propio cuerpo. Entonces, todo lo que implique algo sobre el propio cuerpo del paciente, me sacaron los órganos, mi cerebro se transformó en piedra, mi brazo ahora es de metal y me cuesta subirlo y bajarlo porque es muy pesado. Em, Tengo un hueco en el estómago, por eso no puedo comer nada, porque ya no tengo estómago. Y ahora hay un vacío ahí donde tengo el estómago.
mis órganos se convirtieron, mis órganos ahora son de oro, por eso me persigue el FBI para robarme el oro. De todo. Cualquier percepción que sea sobre el propio cuerpo, que haya alguna sensación sobre el propio cuerpo, independiente de cuál sea esta, sería una alucinación senestésica. Carla, dígame. Perdón, profesora, que le interrumpa tanto. Me quedo dando vuelta en lo que usted decía sobre el olor y el sabor. No tiene ninguna relación con, nosotros estuvimos viendo lo que eran los estímulos condicionados e incondicionados. No tiene ninguna relación con eso, con que haya tenido alguna experiencia que le genere este tipo de cosas. No, porque esa es una conducta aprendida. Ah, ya, ok. Esa era mi duda, gracias. Súper. Tenemos también las alucinaciones cinéticas, o sea, asociadas al movimiento, y no hay ningún estímulo externo provocando ese movimiento. O sea, el paciente percibe que algo hace que el paciente se mueva, que mueva el brazo, que mueva el cuerpo, lo levantan, lo mueven, lo agitan, mueven miembros de su cuerpo indiferenciadamente, de todo. Cualquier movimiento que el paciente perciba que es involuntario, ya que algo externo lo estaría provocando, sería una alucinación cinética, o sea, un estímulo externo que no existe está generando movimientos en mi cuerpo. Tenemos también las alucinaciones catatímicas. ¿Se acuerdan de lo catatímico asociado a la afectividad? Bueno, las alucinaciones catatímicas de hecho son más comunes. No siempre están asociadas a algo psicótico en sí mismo. Me refiero a que muchas veces es más el estado afectivo particular que envuelve a la persona que podría desarrollar o llegar a provocar una alucinación catatímica. Entonces, no necesariamente aquí estaríamos hablando de algún trastorno psicótico propiamente tal. De hecho, esto se ve mucho en personas en duelo, en donde el duelo ha sido bastante duro, ha sido bastante profundo, la persona podría llegar a desarrollar en algún momento alguna alucinación catatímica. Ven al ser querido o escuchan, no sé, personas que tenían una rutina muy marcada, por ejemplo, siempre a tal hora bajaba la escalera para tomar desayuno y la persona escucha a ese ser querido bajando la escalera a la misma hora, por ejemplo. O también en personas en estados de éxtasis, sobre todo religioso, en ceremonias que son bien potentes en cuanto a lo emocional, en cuanto a la energía que se tiene en ese momento, también podrían en algún momento desarrollar alguna alucinación basado en el estado afectivo en el que se encuentran en el momento. Entonces, como pueden ver aquí, las alucinaciones catatímicas en realidad se basan más que nada en el estado afectivo del paciente. Sin embargo, eso no implica que esto que están viendo exista en la realidad externa. O sea, la persona que ve a su ser querido, ese ser querido ya no está. O esta persona que está en este estado de éxtasis ve a la Virgen, por ejemplo, pero claramente la Virgen no está ahí, ¿cierto? Entonces, las alucinaciones catatímicas estarían asociadas a un estado afectivo particular, que sería el que provoque, o en este caso aporte a que se desencadene la alucinación. Tenemos también las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, las cuales ocurren específicamente en el proceso de transición sueño-vigilia. O sea, o las que ocurren antes de dormirnos, cuando estamos quedándonos dormidos, que sería la hipnagógica,
y las que se dan cuando estamos a punto de despertar, que serían las hipnopómpicas. Debido a que en el proceso de transición sueño-vigilia aún no estamos totalmente soñando y no estamos totalmente conscientes, podría surgir esta alucinación, podría surgir algún tipo de alucinación en ese proceso. Puede ser visual, puede ser auditiva, cualquiera de las que vimos. Sin embargo, se da exclusivamente en ese momento, cuando la persona ya despertó totalmente o ya se durmió totalmente, la alucinación desaparece. Catherine, dígame. Profesora, aquí podría entrar el tema de la parálisis del sueño, porque como que la mayoría relata que muchas veces no se puede mover, pero está despierto y ve como esta figura de negro parada al lado. ¿Podría como entrar aquí en esta clasificación? Podría darse una alucinación hipnagógica o hipnopómpica durante la parálisis del sueño, pero en sí misma la parálisis del sueño en realidad se asocia más, bueno, la parálisis del sueño está asociado al sueño, trastornos del sueño, pero sí podría surgir una alucinación. De hecho, se dice mucho que por el temor o el miedo que se genera en el momento, es que y como la persona todavía está en ese proceso, en esa transición sueño-vigilia, podría tener una alucinación. Pero también muchas veces está asociado a algo neurológico. Cuando hay algún trasfondo neurológico para la parálisis del sueño que tiene la persona, ahí también podría ser un efecto neurológico. Entonces habría que buscar el antecedente. Si es que hay alguna afectación a nivel fisiológico, neurológico, que está provocando los problemas de la persona, o si en realidad se da debido al propio fenómeno de la parálisis. Fernanda, dígame. Pero fue una consulta, como estaba diciendo lo de la parálisis del sueño y que podía ser también algo neurológico. ¿Qué pasa cuando esas parálisis del sueño son seguidas, como más de 2 veces al mes? ¿Qué puede indicar eso? Generalmente la parálisis, bueno, la parálisis de sueño en realidad tiene varios trasfondos: estrés, la propia falta de sueño, algunos trasfondos neurológicos también, pero hay que buscar el antecedente, hay que buscar por qué es que le está dando esta parálisis de sueño a la persona, Ya, ya, porque perdón, son muchas las variables del por qué. ya, profe, gracias. Vamos a escuchar aquí un ejemplo de un joven que justamente se comunicó para este podcast porque a él le pasó, justamente tuvo uno de estos tipos de alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, y claro, se asustó bastante, pero no en ese momento él no sabía lo que le había ocurrido y gracias aquí a este podcast le ayudó bastante. Visuales. Y ahora vamos a escuchar un audio que nos ha mandado un oyente. Hola Lorena, buenas tardes. He estado escuchando tu podcast y me ha gustado mucho algunos de los temas de los que hablas y mira, quería proponer un tema para hablar. El otro día me pasó una cosa muy extraña, es algo que no me ha pasado nunca, y es que mientras dormía y estaba soñando, de repente me desperté y vi como una niña que estaba justo enfrente mía. Al principio yo pensaba que era como que yo estaba viendo algo que se reflejaba, pero al encender la luz seguí viendo a la niña perfectamente y me desperté, vamos, que me pegó un susto tremendo. Y he estado dándole vuelta, buscando información y me gustaría saber sobre qué trata, qué es, porque la verdad es que me estuvo dando bastante angustia unos días para ir a dormir y me gustaría saber qué es, a ver si tú me podrías dar una respuesta. Muchas gracias y un saludo. En este caso estaríamos ante una alucinación hipnopómpica, las que se... Bueno, si ustedes escucharon a este joven que lamentablemente se asustó, despertó asustadísimo por esto que estaba viendo.
Pero justamente como les digo, se da en ese proceso de transición, ya que todavía no estamos totalmente conscientes y no estamos totalmente dormidos todavía. Entonces, ¿qué tipo de alucinación se puede generar en ese proceso? Varía bastante. Ahí va a depender de cada paciente. Pero claro, tendríamos que buscar y ver si es que hay algún otro problema, tal vez algún trastorno del sueño que esté aportando a que la persona no esté durmiendo adecuadamente, afectando su cognición y ocurren estas alucinaciones, o realmente es algo ocasional que ocurrió una vez, que pudo haber sido un conjunto de situaciones. Ahí hay que buscar el origen. Y tenemos también alucinaciones funcionales que se dan en función de un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una percepción normal, real, existiendo en el momento, y al mismo tiempo que el paciente realiza esta o recibe esta percepción, se gatilla una alucinación. O sea, el paciente, supongamos, no sé, da un sorbo al café y escucha un ruido. Y cada vez que le da sorbos al café, escucha un ruido o un sonido o alguien que le habla, por ejemplo. Pero la acción de tomarse el café es algo real, está ocurriendo en la realidad externa, pero la alucinación se da en función de la conducta o en este caso la percepción que está teniendo el paciente en el momento. Entonces, la persona realiza la acción o vive la situación y al mismo tiempo surge la alucinación. O sea, estarían conectadas. Por eso se llaman alucinaciones funcionales. Se da en función de, en este caso, un estímulo real. Carla. Profesora, y cuando las personas dicen que se desdoblan, ¿a qué se refiere eso? ¿No es un trastorno? ¿El desdoblamiento cuándo? ¿En el sueño? Sí, en el En- sueño. Pueden haber muchos orígenes también. Ahí tendríamos que buscar o indagar más sobre la situación, porque Ya. puede ser un sueño muy vívido, puede ser también una alucinación. Tendríamos que ver qué tan patológico es el fenómeno Porque yo me para acuerdo averiguar. que mi hermana decía que le pasaba eso y que le pasaba solo cuando estaba demasiado cansada. En ese tiempo estaba en la universidad y ella lo asociaba con eso, decía que se salía y que de repente podía ir para otro lado, se veía desde arriba y después volvía, pero que siempre tenía como susto porque creo que dicen que uno no puede despertar a una persona en ese momento, pero claramente uno no lo sabe. Claro. Pero yo no sé realmente si tiene que ver con algún trastorno del sueño o es otra cosa. Mm. Puede ser que justamente si le daba cuando estaba cansada, eso significa que la mente no está funcionando adecuadamente, o sea, está agotada mentalmente, psicológicamente. Entonces eso también puede aportar a que se produzca algún trastorno. Y puede ser, eh, probablemente puede ser tal vez una ilusión o igual podría ser una alucinación, pero depende mucho en realidad de qué tan patológico es y con qué tanta certeza lo vivencia, qué tanta frescura hay, cuántas veces ha ocurrido, hay otros síntomas presentes. Ahí Mm. habría que averiguar un poquito más. Ya. Tenemos también otro concepto que habíamos visto en la portada de esta clase. Vimos que eran tres conceptos: alucinaciones, alucinosis y pseudoalucinaciones. Ya vimos las alucinaciones, con eso terminamos todo lo que compone las alucinaciones. Y tenemos este concepto, que es un concepto históricamente relevante. La alucinosis son alucinaciones verdaderas, igual que las que vimos, puede ser cualquier tipo de alucinación de las que vimos,
Sin embargo, se dan con la certeza o en este caso con la conciencia de que lo que yo estoy viendo, lo que estoy percibiendo, no es normal. O sea, la persona es consciente de que está alucinando. ¿Por qué tiene importancia histórica? Pasaba cuando comenzó a hacerse todo a desarrollarse el conocimiento psicopatológico sobre las enfermedades mentales, sobre todo los trastornos psicóticos. Se entendía que las personas locas en ese tiempo, porque así se les denominaba, locas, solamente estaban locas los que no daban cuenta de que estaban locos. O sea, estas personas que, como alguien me dijo ayer, ay, ¿cómo fue que me dijo? Ay, que andan así, no, pajaritos, pipi, pipi. Bueno, no fue, no es el mejor ejemplo, pero claro, estas personas caracterizadas como locas, que están agitadas, que hay una agitación psicomotriz, que hay agitación emocional y gritan y se mueven y están descontroladas. Y claramente no eran conscientes de que lo que les estaba pasando no era normal. Lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando no era normal. La alucinosis surgió como concepto para diferenciar entre las personas que tienen certeza sobre las alucinaciones y las personas que dan cuenta del carácter patológico del fenómeno. ¿Para qué? Porque por mucho tiempo hubieron personas que, al ser conscientes de que estaban alucinando, no eran consideradas dentro de lo que se denominaba como los locos que necesitaban tratamiento. Entonces, con el tiempo se fueron dando cuenta que por mucho que una persona dé cuenta de lo patológico, o sea, dé cuenta de que entiendo que esto es una alucinación, que esto no es real, que esto claramente no está en la realidad, solamente yo lo veo, yo lo percibo, no significa que la persona esté menos enferma. Surge también una alucinación, es una alucinación verdadera, ¿ya? La única diferencia es que la persona tiene conocimiento o en este caso tiene conciencia de que esto es patológico, pero no le da ningún tipo de poder sobre la alucinación. O sea, esta surge como tiene que ser, con sus características, y la persona la vivencia con esa misma frescura, con las mismas características, pero da cuenta de que esto es patológico. Fernanda. Profe dijo, la diferencia que tienen es que unos tienen certeza de la alucinación y los otros... La alucinación verdadera se da con certeza, o sea, yo tengo certeza de lo que estoy percibiendo. Yo veo ese conejo que está ahí saltando, o sea, a pesar de que los demás le digan, no, mira, si no está, la persona lo vive con certeza. La persona en condición de alucinosis tiene la misma alucinación del conejo, pero da cuenta de que yo sé que ese conejo no está ahí. O sea, yo sé que estoy alucinando. De hecho, si le pregunto a esta persona, no lo ve, porque solo yo lo veo. O sea, yo sé que estoy alucinando. Yo soy consciente de que esto es patológico. Ya. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Es la metafórica. Me la puso difícil. Porque era irreal el mundo. Era imaginado. Por eso, porque una parte dice que las personas que están locas son las personas como buenas. Y ella veía cosas que los demás no veían. Y ahí entra como esa, no sé, dinámica o discusión. Pero también es por que es un cuento infantil. Por la droga, claro. Es que por la droga también que toma. Hay varias posibilidades es que de por qué. Sí, de por qué Alicia consumía veía lo que hongo. veía. Es que consumía hongo lo que dice. Y los hongos producen alucinaciones. La otra vez escuché como un psiquiatra que lo tomó como ejemplo. Que, o sea, no ejemplo literal, pero
como que cuestionaba si en verdad el escritor pudo haber, como que igual se fue como en la bola, profe, porque empezó a hablar como que, ¿cómo sabíamos que lo que le estaba pasando al personaje no fue algo que él también podría haber pasado? ¿Y cuál es la diferencia entre que uno alucine y no? O que tenga despiertos como otros sentidos. Claro, exactamente. Es que ahí, de hecho, o sea, la historia de Alicia en el País de la Maravilla la podríamos tomar para muchas formas, podríamos reflexionar un montón sobre eso, ya que finalmente para ella todo lo que vivenció fue sumamente real. Claro, volvía a la realidad externa con las otras personas, ellos no compartían nada de esto, pero aún habían vestigios. No sé si alguien, bueno, yo me baso en la película, eh, salía por ahí cápsulas en mariposa y en la realidad externa. Entonces ya no estaba totalmente inmersa en un mundo alucinógeno, también se veía en la realidad externa. Entonces, qué era y no era real, cuándo algo es real o no, porque no porque ocurra en la mente no es real, y ahí podríamos debatir un montón. Pero, claro, o sea, en este caso, si ella hubiera dado cuenta y hubiera dicho, bueno, yo experimenté todas estas aventuras, pero yo sé que en realidad nunca pasaron, ahí podría ser alucinación. Si ella dijera, no, yo vivencié todo esto, yo viví todas esas aventuras y esto ocurrió realmente, a pesar de que nadie la vio o nadie vio nada de lo que ella dijo, podría ser una alucinación verdadera. Pero claro, ahí podríamos Ya, profe. debatir harto. Daniela. Profe, no era solamente un aporte en relación a lo de Alicia en el País de la Maravilla. Lo que pasa es que hay dos tipos de mundos literarios. Está el mundo fantástico y el mundo maravilloso. Y lo que predomina en Alicia en el País de las Maravillas es el mundo maravilloso, porque ahí todo lo que es anormal, ¿cierto? Para ella es algo normal. Ya en cambio, por ejemplo, en el mundo fantástico, si yo, por ejemplo, veo, no sé, un conejo que me está hablando, ahí a mí me va a provocar miedo o extrañeza. Pero ocurría que el mundo que predomina en Alicia en el País de las Maravillas es maravilloso, por lo tanto para ella todo era normal, todo lo que nosotros leemos en esa historia y que para nosotros es como, oh, qué impresionante, en ese mundo era completamente normal y real para ella. Solo eso, es que yo soy profe de literatura, entonces por eso lo quería aportar, solo eso. Ah, claro. Entonces, desde ese punto de vista, tendría que ser una alucinación verdadera, porque si ella lo vivencia, a pesar de que todo sea tan extraño, desde el punto de vista de la realidad externa, si este mundo que ella, al cual ella entró, es tan fantástico y para ella es normal o no es tan sorprendente, no queda así en shock, ¿cierto? Estaría viéndolo con certeza. Entonces, no le sorprende a ella todo lo que ve en ese mundo. Entonces podríamos decir que es una alucinación verdadera. Voy a pensarlo como un ejemplo, un ejemplo del futuro, ¿ah? Igual ¿Ve, profe? Bueno, tiene que ser tendría que elegir, respetuoso. tendría que elegir bien, sí, qué elementos de Alicia en el País de las Maravillas podría tomar para ejemplo. Porque como les digo, podríamos debatir un montón. Pero podría ser, ¿ah? Podría ser un buen ejemplo. Vamos a ver aquí. ¿Aló, profe? ¿Quién dijo profe? Gianfranco, dígame. Que súper confundido con el tema. Iba súper bien, estaba súper concentrado, porque usted está hablando de las alucinaciones por problemas, no sé, neurológicos, etcétera. Eso me imagino, ¿no? Entonces, el tema que están hablando las chicas, lo que ya saben todo, que Alicia, el País de la Maravilla, el que escribió ese cuento, es porque tenía problemas con las drogas y Alicia consumía hongos. Entonces, el consumir hongos produce alucinaciones de diversa gama de colores.
Después otro tipo también consumía también hojas, que ya no se llama de planta, y también una sustancia, un líquido que le hacía crecer o se veía más grande. Y después todo lo del cuento. Entonces quedé ahí confundido. ¿Estamos hablando en sí de lo que puede influir las drogas o lo que es neurológico? Ahí quedé, no sé, lo No, confundí. nadie habló de drogas. O sea, estábamos No, es que en el hablando cuento, en netamente. el cuento sí habla en el cuento sí es de droga, pues. Influye eso en lo que Ya, ella pero yo estaba consuma. hablando de la película. Pero o sea, en realidad estamos tomando el Ya. fenómeno alucinógeno, Pues no, Fernanda, si es no el cuento. origen. Ya. Ya, Sí, que estamos quedé confundido, tomando, pero siga la clase mejor, profe. claro, no, estaríamos en este caso solo tomando el fenómeno alucinógeno, asociado a que una persona, en este caso una mujer, que vive en una realidad externa, la comparte con su entorno, tiene un proceso perceptivo en donde se percibe en un mundo distinto, con personajes, con situaciones, vivencias que claramente son anormales o distintas a la realidad externa que ella en la que se encontraba. Entonces ese proceso o ese fenómeno alucinatorio ese es el que estábamos tomando. Y claro, y a pesar, y si lo hablamos desde el punto de vista de las drogas, también sería una alucinación verdadera, porque también se viviría con certeza. No, las alucinaciones desarrolladas por drogas en su mayoría tienen certeza. La persona no da cuenta de lo patológico, la gran mayoría de las veces. Así que también sería, podría ser un ejemplo de alucinación verdadera. Ya, vamos a ver entonces este ejemplo de alucinosis. O sea, la persona da cuenta, o sea, está alucinando, existe la alucinación, la ve totalmente, le molesta, le incomoda, pero da cuenta de que esto no es real. Como muestra de que la estupidez humana no tiene límites, el número de elefantes africanos sigue disminuyendo año con año. ¿Qué harás? ¿Ignorarme todo el día? ¿Te ayudé? Intentaste matar a Chase. Hice lo que querías, es todo, jefe. Anual. Las cosas no se ven bien para los bellos e inteligentes. Existo. Claro que no. El profesor Sé que mi subconsciente existe, ahora vete. estima que con esta Decirlo es una cosa, vivirlo es otra. los elefantes se pueden No estás siendo racional. a menos que las autoridades No mucho. tomen cartas en el asunto. Pon el teléfono en su lugar y dile adiós a la prostituta. Tenemos un caso. Me tomé el día. Estrella de baile de Nueva York colapsó en el escenario. Adoro el ballet, pero como alguien mencionó, me tomé el día. Cody dijo que si no vas te despedirán. No va a despedirme. ¿No te despedirá si no vas al trabajo? Bueno. ¿En cuánto tiempo crees que voy a desaparecer? Un segundo. Necesito que estés en mis diferenciales. Revisar todo lo que hago. No tratarás pacientes. Debe ser apnea de sueño. Dormí bien, pero aún me siento exhausto. La falta de sueño puede llevar a alucinaciones. ¿Otro síntoma neurológico que presentes? Claro que no. ¿Afasia? ¿No? ¿Pérdida de memoria? No. ¿Irritabilidad? Sí, eso sí. No te desvíes, se preocupa por ti. No deberías Preocúpate por ejercer él. siquiera Dile lo uno. que ¡Silencio! piensas. No me mires así. Te dije que estaba alucinando. ¿Con quién hablabas? Se fue, ya no está aquí. Lo demás es irrelevante. Lo formó tu mente. Algo debe significar. Sabes que seguirá preguntando. Kotner. Excelente elección, ¿se siente mal? ¿Me ayudarás o no? Sí. ¿Y si no es apnea de sueño? ¿Trauma de tu accidente en motocicleta? ¿Abuso de Vicodin? Debes hospitalizarte. Te equivocas en lo de la apnea. Sabes que te equivocas en lo de la apnea de sueño. ¿Tienes miedo? Dile que lo tienes. Si estás aquí, no dormiré. ¿Funcionó? ¿Hay alguien parado a mi lado? No. Entonces no. ¿Y qué sigue en tu lista de lo que no es? Tuve una idea. Ya basta de ideas.
Shock de insulina. Sí. Eso es mucho menos peligroso que un electroshock. Inducir un coma podría causar... Funcionaría. Si tuviera psicosis, pero no. No he presentado diarrea, sudores ni vómitos. Ningún síntoma de sobredosis por Vicodin. Sí, excepto eso de veo gente muerta. He tomado píldoras muchos años y solo llevo unos días viendo cosas. Cambió algo. Es consistente la adicción al Vicodin. Así que ya nos enfrentamos a absolutos. House, estaré ahí en 5 minutos y me dirás por qué prefieres estar en coma que en rehabilitación. De hecho, si pudieras llegar en 2, podrías ayudarme. ¿Por qué? Porque voy a provocarme un shock de insulina. ¿Te asustas porque sabes que funcionará? Bueno, ahí estábamos viendo, ¿cierto?, este ejemplo de este doctor, no sé si alguien lo conoce. Él claramente daba cuenta de que tenía una alucinación. Pudo decírselo a un amigo, pudo compartirlo con él, decirle, mira, me está pasando esto, esta alucinación, me habla, me dice cosas, no me deja trabajar. Sin embargo, como pudieron ver, en realidad él no tenía ningún tipo de control sobre la alucinación. Entonces, tener conciencia de que esto no es real no implica control, sino que solamente la persona tiene conocimiento de que esto no es real. Y probablemente sea algo un poco más, sea un caso o una condición más leve. Pasamos ahora a los trastornos de la representación, que serían las pseudoalucinaciones. O sea, ya con eso terminaríamos los trastornos de la percepción y lo último que nos queda son estos trastornos de la representación. Las pseudoalucinaciones se denominan de esta forma, ya que en cuanto al contenido, lo que se ve, escucha, es bastante similar. Sin embargo, las pseudoalucinaciones se dan en el espacio subjetivo interno, o sea, se dan dentro de la mente del paciente. El paciente, todo lo que en este caso ve, escucha, está dentro de su mente. Todo lo anterior siempre proviene desde afuera, desde la realidad externa. Sin embargo, aquí es pseudoalucinación ya que ocurre internamente. Y al ser un proceso basado en la representación, recordemos que la representación es un proceso 100% mental, 100% de nuestro mundo interno intrapsíquico. Entonces, algunas veces las pseudoalucinaciones también pueden ser influenciables por nuestra voluntad, por los deseos, por los anhelos, ¿cierto? Todo lo que involucra finalmente que nosotros representemos fenómenos en nuestra mente. Entonces, las pseudoalucinaciones podrían en algún momento verse influenciadas por la voluntad. Sin embargo, en general, la persona vivencia esto, puede controlarlo a ratos, pero aún así es algo que se impone en el paciente, ¿ya? No por ser un fenómeno representativo tenemos el total control, ¿ya? Entonces, las pseudoalucinaciones se dan en este espacio subjetivo interno, intrapsíquico. Por lo mismo también estas pseudoalucinaciones no tienen tanta frescura sensorial como las alucinaciones verdaderas. Ya eso también ahí genera una diferencia. Y, como les digo, se vive como algo que también se le ha impuesto al paciente. Entonces, en algunos momentos este paciente podría controlar ciertos elementos, ciertas características, pero en general también es un fenómeno que no tiene un estímulo que lo provoque. No hay un estímulo
presente que esté provocando esto que le está ocurriendo al paciente. Tenemos tipos de pseudoalucinaciones, partiendo por las pseudoalucinaciones verbales. De hecho, el concepto de pseudoalucinación se configuró originalmente para dar un concepto al síntoma de las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia, ya que en su mayoría, y si recordamos la clase pasada y cuando hablamos de psicopatología, la psicopatología utiliza el método fenomenológico para poder comprender los fenómenos psicológicos, o sea, tal cual lo vivencia el paciente. Y en su mayoría, los pacientes esquizofrénicos tienen alucinaciones auditivas, pero estas voces siempre están dentro de su cabeza, no provienen desde afuera de la realidad externa. Entonces, este fenómeno era particularmente distinto a lo que se conoció, se entendía como una alucinación verdadera en ese entonces. Entonces, se comenzó a desarrollar este fenómeno de pseudoalucinación para hacer esta diferenciación entre estímulos o percepciones que provienen desde afuera, pero no tienen un objeto o un estímulo que las provoque, y representaciones que se dan en el espacio interno intrapsíquico y que tampoco tienen un estímulo que las provoque. O sea, básicamente la diferencia es que unas provienen de afuera y las otras surgen en el interior, o sea, dentro de la mente de la persona. Y en las pseudoalucinaciones verbales, tenemos murmullos, eco del pensamiento, pacientes que escuchan su propio pensamiento, voces sin sonido, voces que hablan, pero dentro de su cabeza. Le transmiten pensamientos. Dentro de mi cabeza hay pensamientos que no son míos. O sacan mis pensamientos y al final no tengo nada en la cabeza, mis pensamientos ya no están. ¿Ya? O sea, todo ocurre en el espacio interno de la mente del paciente. Y el mismo paciente a través del relato es que nos va a ir mostrando y haciendo esta diferenciación entre lo que esté afuera y lo que esté dentro. Tenemos también pseudoalucinaciones visuales. El contenido visual también puede ser bastante variable, ¿ya? Sin embargo, esto se da dentro de la mente del paciente. O sea, dentro de su mente el paciente ve estas escenas, imágenes, palabras gigantes, frases, y todo ocurre en la mente del paciente. O sea, pues, no sé, podemos pedirle que cierre los ojos y que nos comente qué es lo que ve y claramente describiría algo, ¿cierto? En este caso sería una pseudoalucinación, ya que no hay en realidad ningún estímulo previo que haya provocado eso que está viendo. Entonces aquí podríamos decir que son elementos visuales que solamente se observan dentro de la mente de cada paciente. Tenemos también las pseudoalucinaciones verbomotoras. Verbomotoras, ahí inmediatamente nos da un anticipo de qué es lo que es. Verbo porque tiene que ver con el lenguaje, con hablar, y motor que implicaría movimiento. O sea, pseudoalucinaciones que provocan que el paciente realice movimientos para decir lenguaje. O sea, está asociado a la expresión del lenguaje. El paciente no quiere decir este lenguaje que algo le está obligando a decir. Entonces, Seglas, al estudiar este fenómeno, identificó 3 grados de este tipo de pseudoalucinación. Primero, tenemos la sensación de generar los movimientos articulatorios del lenguaje, o sea, el paciente no está teniendo en ningún momento la intención de decir algo, sin embargo, tiene esa sensación como de que su cuerpo se estaría preparando para decir algo, o sea, todo lo que tiene que ver con expresar lenguaje, la boca, la mandíbula, los labios, la lengua,
¿ya? Tendría la sensación primero que todo. Luego comenzarían ya los movimientos propiamente tal de los labios, la lengua, ¿cierto? Ya para comenzar a expresar lenguaje. Y el último grado sería netamente expresar el lenguaje. O sea, el paciente no quiere decir estas cosas, sino que hay algo más que interviene y mueve, en este caso, toma su psicomotriz para poder generar estos movimientos articulatorios de lenguaje. Y finalmente el paciente expresa el lenguaje, pero sin que él quiera expresarlo. Tenemos también las pseudoalucinaciones del recuerdo. Aquí vamos a tener representaciones mentales que no existen y no pudieron existir. O sea, recuerdos, bueno, en realidad son fenómenos que el paciente expresa como recuerdos, pero ese recuerdo nunca existió y nunca podría haber existido tampoco. O sea, no hay posibilidad de que eso haya ocurrido jamás. El paciente nunca estuvo ahí, el paciente nunca fue a ese país, el paciente nunca conoció a esa persona, etc. O sea, aquí el recuerdo que el paciente expresa que tiene en realidad nunca ocurrió y no está asociado a ninguna vivencia anterior de la vida del paciente. Tenemos aquí este cuadrito final para, es como un cuadrito resumen, más que nada para que nos quedemos claros con las diferencias específicas entre alucinación y pseudoalucinación. Tenemos que la alucinación es un trastorno de la percepción, ocurren en la realidad objetiva externa, o sea, provienen desde afuera, son corpóreas, ya que la persona tiene toda esta frescura sensorial de la percepción y se viven con certeza, o sea, la persona tiene total certeza de que esto que está percibiendo es real. Y por otro lado tenemos la pseudoalucinación, que es un trastorno de la representación, aparece o surge en el espacio subjetivo interno y no tiene corporeidad, o sea, no está esta frescura sensorial que nos entregan las percepciones. Y finalmente teníamos el proceso de alucinosis, perdón, el cual son alucinaciones verdaderas, ¿cierto? Puede ser cualquier tipo de alucinación de las que vimos, pero la persona tiene conciencia de lo patológico, de lo que está viviendo. ¿Qué aprendimos hoy entonces o qué vimos hoy día? Primero que todo, las alucinaciones, o sea, este trastorno cualitativo de la percepción, en donde la persona experimenta percepciones, sin embargo, estas no tienen un estímulo real que las esté provocando. Vimos que hay varios tipos de alucinaciones. Vimos también la alucinosis, que es básicamente alucinaciones verdaderas, solo que se dan con conciencia de lo patológico del fenómeno. Tenemos también las pseudoalucinaciones, que son un trastorno de la representación, en donde también la persona vive experiencias sensoriales, sin embargo, estas no están basadas tampoco en estímulos reales. O sea, no hay ningún estímulo que esté provocando que el paciente vivencie lo que está viviendo. Y al ser internas, al ser un proceso o un trastorno de la representación, algunas veces pueden sucumbir ante la voluntad, sin embargo, también son vivenciadas como algo impuesto, o sea, el paciente no tiene control de la pseudoalucinación. Y vimos también que habían algunos tipos de pseudoalucinaciones y ahí tendríamos nuevamente algunas diferencias, ¿cierto? Entonces, con esto cerraríamos todo lo que es la psicopatología de la sensación, percepción y representación.
Vimos ya lo que es básico, los procesos básicos, estructurales de nuestra mente, de cómo nosotros los seres humanos vivenciamos nuestra vida, cómo es que nosotros podemos percibir y representar y convivir en la realidad externa que compartimos todos. Y vimos lo patológico, en donde son todos estos elementos que no son esperados de los fenómenos de sensación, percepción y representación. Y eso sería entonces lo que nos quedaba de la psicopatología de la sensación, percepción y representación. Con esto terminaríamos este primer grupo de los trastornos de los elementos del vivenciar y podríamos después pasar a los trastornos del pensamiento, que es el segundo grupo. ¿Dudas, consultas de lo que vimos? Ahí alguien dijo Doctor House, el ejemplo. No, profesora, o sea, no es tan fácil como estudiar, o sea, aprender al tiro todo, pero es súper interesante. Uno está así como expectante a la clase, así que entretenido. Muchas gracias. Súper. Bueno, igual si a alguien de pronto le surge alguna duda o le quedó alguna duda, me pueden escribir, ya no hay ningún problema. Y como les había dicho al principio, ahí va. Ahí está la cámara, pues. Como les había dicho al principio, psicopatológicamente, en cuanto a el conocimiento o entendimiento de los fenómenos en salud mental, nosotros vamos a conocer la diferencia entre el fenómeno de alucinación y el fenómeno de pseudoalucinación. Sin embargo, para efectos de diagnóstico de lenguaje técnico general que se comparte en cuanto a los diagnósticos, vamos a ver que los criterios siempre dicen alucinación, ¿ya? Más que nada porque, como les había comentado, el concepto de pseudoalucinación comenzó desde el entendimiento del síntoma particular que presentaban estas personas que tenían esta enfermedad particular que era la esquizofrenia. Y ahí es donde se da mucho más la pseudoalucinación verbal, porque escuchan voces, cosas, pero dentro de su mente. Entonces también luego fueron dando cuenta de que también habían otros procesos pseudoalucinatorios. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que nosotros vemos es alucinaciones, ¿ya? Y en los criterios diagnósticos siempre va a decir alucinación, ¿ya? Pero nosotros tenemos que entender y conocer la diferencia, ¿ya? Claro, es como cuando diagnostican a alguien como con depresión, no le ponen depresión tanto, es como algo más, el título de la canción en grosso modo nomás, no con el detalle. Claro, hay varios procesos intrapsíquicos que somos nosotros los que finalmente comprendemos cómo funcionan, pero al momento de diagnosticar, o bueno, en este caso, el conocimiento que se genera para diagnosticar de forma estandarizada requiere utilizar conceptos que sean compartidos en general, a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, por eso es que finalmente se dejó el término de alucinación para ese tipo de diagnósticos. Pero nosotros cuando escuchemos al paciente y nos cuente sus vivencias, vamos a ir entendiendo, en realidad este paciente está más asociado a una pseudoalucinación, pero es más para que nosotros comprendamos cómo es que funcionan estos fenómenos, estos trastornos de la mente de las personas. ¿Ya? Eso es. Quedamos entonces hasta acá. Y recuerden, la próxima semana es la pausa activa, ¿ya? O sea que no hay clases, ¿ya? Para que no se vayan a conectar, vayan a estar ahí esperando las clases. ¿Toda la semana, ¿Ya? profe? Sí, es toda la semana. En los otros ramos no les han dicho. Es que igual está en el calendario de actividades. Ya. Ya, súper.
Es que algunos no todos los ven. Entonces, yo igual lo informo por si acaso. Me pasó una vez, de hecho, con 2 alumnos que no sabían que había semana de pausa activa y se conectaron igual. Entonces, por eso igual lo digo. Ya, perfecto. Quedamos en eso entonces. La próxima semana descanso, no hay tareas, no hay nada, por lo menos aquí en este ramo, para que descansen realmente. Y a la vuelta de la pausa activa, vamos a tener disponible la tarea 1, que es la tarea con décimas para el momento evaluativo 2, ¿ya? Pero va a estar abierto desde esa semana. Ya no es para que lleguen ese día a hacerlo, ¿ya? No, van a tener 2 semanas para que lo puedan hacer tranquilamente, ¿ya? Para que no nos estresen, ¿ya? Gianfranco, cuénteme. Profe, las décimas las puso en la prueba. Que acuérdese que yo me atrasé un poco. Sí, ayer yo cargué todas las pruebas que me faltaban. Ya, ok, profe. Eso era. Sí. Nos Recuerden vemos, que, buenas noches. No la recuerden escucho, que la esas notas se ven en el portal de alumnos, portal de estudiantes, portal de alumnos. Ahí se ven las notas oficiales, ¿ya? Porque hubieron personas que me preguntaron, pero estaban viendo la nota de campus, y la nota de campus no cambia, cambia la que se sube oficialmente al portal. Marcia, dígame. Sí, consulta. Yo tengo algunos inconvenientes en la página de campus para poder descargar el material, no me sale. Entonces, sí sé que hay algunos profesores que la suben a Drive. Como todos tenemos el correo institucional, la podemos ver a través de Drive de Google. Pero quería preguntar si usted tiene la misma opción para compartirlos también por ese formato. ¿O sigo insistiendo porque he mandado todos estos correos a la universidad y no? Pero, ¿cómo no le salen? Me aparece como la página de Google que estuviera caída, pero me aparecen solo los contenidos de las clases grabadas y el material de clase. Entonces no puedo, por ejemplo, descargar las PPT, no las tengo. Pero ¿Pero qué no, dice? ¿Dice error o algo así? ¿O qué dice? ¿le muestro? Sí, mejor. Está aquí. Para los demás, la clase terminó, se pueden ir nomás, no se preocupe. No se preocupe. Ahora, Que si alguien tiene tengan el mismo... una buena Ya, semana. profe, gracias. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas Nos noches. vemos. Que estén bien. Gracias, profe. Ya. Póngase ahí en las clases grabadas. Sí, pinché, pero está, Ahí sí. ¿cómo que se llama? Pensando, así me aparece. Error como de Google. Ay, error. Y me aparece así en todas las asignaturas, en las 7. Y lo mismo me aparece en el material de clases. Me aparece lo mismo. Pero cuando nosotros empezamos las clases, yo tenía acceso y pude descargar el material que teníamos hasta la fecha. Mire, material de clase, nada. Entonces, me quedo, su iCampus es el que tiene problemas. claro, y no me han respondido, me respondieron del 11 que estoy solicitando a la U que me puedan arreglar el problema, que me digan cómo hacerlo, pero salí, entré con la clave reiniciado y no pasa nada. Y es en todas las clases. Y escribió al soporte técnico que sale acá abajo, ¿no? También escribí, pero se me cerró el ticket, me cerraron el ticket, me hicieron un ticket y luego me lo cerraron. Y fue como, ¿de verdad? Entonces, no sé. Y me respondieron, ayer recién me respondió una